Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy sobre la materia de base de datos distribuidas. Eh, Vamos a iniciar viendo otro ejercicio para entender los conceptos de cómo debemos de hacer consideraciones de diseño en el caso de una distribución. También quiero comentarles que el día de hoy va a haber una reunión de academia a la 1 con el objeto de establecer las estrategias para regresar a clases presenciales. Entonces ya después se les informará a través de su coordinador de carrera o de los diferentes maestros cuál sería la estrategia para regresar a clases presenciales para que se vayan preparando para, en este caso, retomar sus actividades y obviamente sobre las prácticas que estamos desarrollando, que probablemente la última práctica ya sea una revisión presencial con la infraestructura que vienen desarrollando. También ya chequé y todos ustedes que corresponden a este grupo con horario de 10 a 11 subieron sus prácticas con respecto a la unidad 1. Por lo tanto, ya en el transcurso de la semana iremos dando las evaluaciones finales de lo que corresponde a esta primera unidad. Bien, nos vamos a ir a la plataforma Moodle y en la plataforma Moodle ustedes en la unidad 2 tienen en lo que corresponde a la sección de actividades síncronas, tienen un primer ejemplo sobre la fragmentación por round robin. Es el que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, también les quiero comentar que en el caso de esta unidad 2 también será evaluada a través de un examen, precisamente con los criterios que estamos estableciendo en esta problemática de cómo definir cuándo es conveniente desarrollar una fragmentación y establecer los criterios para poder implementar estos diseños a través de la división de tablas, en este caso de la fragmentación horizontal, y siguiendo el análisis con respecto al comportamiento de las aplicaciones para poder disminuir los tiempos de respuesta. En la semana pasada ya vimos un ejemplo sobre fragmentación por expresión. Entonces le damos clic a este primer ejemplo que marca la sección de actividades síncronas y nos va a aparecer un documento donde nos establece el problema que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy y que, bueno, si nos da tiempo, continuaremos con las clases de esta semana. Ahora el problema ya es más completo. Vamos a establecer ya un balance para las aplicaciones que corresponden a nómina. Esta aplicación maneja la tabla percepciones, la tabla empleado, la tabla puestos de trabajo y el departamento al que pertenece un empleado. Recordemos que un proceso de nómina no es otra cosa más que un modelo de negocio de las actividades que realiza una persona, con la cual, a través, obviamente, de su puesto o su categoría, se le va a establecer una remuneración de acuerdo a sus perfiles, es decir, a sus conocimientos, a las responsabilidades que tenga en una organización y, obviamente, a las asistencias que se registran para que pueda percibir ese monto. La tabla percepciones, pues es una tabla donde se registran las operaciones de los pagos por un periodo de tiempo. Pueden ser semanales, pueden ser cada 2 semanas, que serían catorcenales, o cada 15 días quincenales. Es lo normal que manejan las empresas para poder emitir los recibos de pago, que desde un aspecto fiscal se tienen que timbrar también, ya que establece también una obligación de un pago del impuesto sobre la renta, sobre todo a las personas asalariadas. Bueno, en la tabla empleado vamos a encontrar todas las características precisamente de los empleados con respecto a sus datos personales, más características de grado de estudios, etc. Y en la tabla de departamento, bueno, será una agrupación de los empleados que corresponden a un grupo de trabajo específico dentro de la organización. Y como habíamos mencionado en
la semana pasada ya habíamos establecido, bueno, que la fragmentación la vamos a poder llevar a cabo solo si los gestores de base de datos que participan en esta colaboración de una arquitectura de distribución son iguales, es decir, de la misma plataforma. Adicionalmente, a través de la consola de administración que nos permita monitorear el comportamiento en el procesamiento de las consultas, transacciones, vistas y demás, nos vamos a abocar a identificar a través de las aplicaciones que son las que se perciben que son lentas, ver el comportamiento con respecto a los servicios de datos que reciben, donde la parte esencial sería identificar las tablas que involucra el procesamiento de una transacción, consulta, etcétera, y monitorear su comportamiento. Para, dentro de los parámetros que necesitamos identificar es si preferentemente el acceso a la tabla o tablas principales donde se llevan a cabo estas actividades u operaciones sobre la base de datos, su tipo de acceso es secuencial o vía directo. Por otro lado, bueno, información adicional será el comportamiento de las condiciones de búsqueda para poder lograr estos accesos y, bueno, principalmente saber qué tabla es la que está involucrada en estas aplicaciones. Y bueno, aquí tenemos un cuadro resumen donde nos indica que tenemos 7 aplicaciones. Aquí las tablas que están participando son 3, preferentemente sería la tabla percepción, que por obvias razones es la que tiene mayor actividad, la tabla empleado y la tabla puesto. El comportamiento, aquí estamos viendo que es preferentemente secuencial, por lo cual estamos hablando de un comportamiento de aplicaciones para un ambiente de toma de decisiones, donde habíamos indicado que cuando las tablas tienen que ser consultadas o actualizadas, preferentemente en forma secuencial, para hacer sumarizaciones o actualización de la información debido al comportamiento del proceso, pues es una actividad para toma de decisiones. Una vez identificado esto, ahora sí podemos definir ya en bases a parámetros numéricos cuál sería nuestra estrategia de distribución. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Bien, entonces partiendo de un perfil de ingeniería donde tenemos que establecer números para poder calcular cosas, lo primero que nos debemos abocar es ahora a organizar los recursos que van a participar en esta arquitectura de distribución, para el cual ya habíamos mencionado que nuestra base sería nuestro esquema de localidades, es decir, cómo los diferentes recursos o servidores que van a participar en esta arquitectura van a tener consigo la capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, debemos de establecer un crecimiento esperado para cada una de estas tablas que participan en esta arquitectura de distribución, ya que los recursos son finitos y en la medida en que se vayan necesitando más, ya habíamos mencionado que podemos incorporar nuevos espacios de almacenamiento para base de datos previa configuración y también podríamos incorporar inclusive nuevos servidores. Obviamente que para eso tendríamos que modificar a través de la sentencia de alza los esquemas, pero partiendo de que en este momento lo que intentamos definir es cómo estas aplicaciones, ya con los recursos que tiene la empresa, se van a poder utilizar, pues tenemos que definir el esquema de localidades. Y bueno, partiendo del punto en que cuál sería el crecimiento esperado de cada tabla, pues aquí ya lo tenemos para hacer más rápido este ejemplo. Obviamente con esto previamente pues sale del comportamiento que nos indican los usuarios de cuáles son las operaciones para un periodo de tiempo. Una vez que tenemos definido nuestra tabla, sabemos más o menos una cantidad de registro. Y bueno, sería una serie de multiplicaciones para ir
determinando un volumen de crecimiento esperado. En este caso, tenemos que la tabla percepciones va a tener un crecimiento esperado de 35 terabytes, la tabla empleado de 8 terabytes, la tabla puesto de 2 terabytes y departamento máximo 1 terabyte, que sería la tabla más pequeña de todas las aplicaciones. Aquí, aunque no lo dice, sí es conveniente indicar cuál es el periodo de tiempo esperado para este crecimiento. Podríamos establecer cuando menos 5 años o tener una planeación a 10 años, que sería lo más recomendable por la consistencia de la arquitectura para poder mantener estas aplicaciones. Como siguiente paso, una vez que identificamos el crecimiento esperado para cada tabla, ahora sí necesitamos desarrollar nuestro esquema de localidades sobre la base de los recursos que van a soportar esta arquitectura de distribución. Aquí lo estamos definiendo que vamos a tener 5 servidores marca Compact, 5000, para lo cual se pueden utilizar 25 discos de almacenamiento SCSI de 2 terabytes. Son de las primeras generaciones de discos SCSI que nacieron con esa capacidad. Actualmente ya podemos fácil llegar hasta los 5 o 10 terabytes. Y bueno, para poder armar los agrupamientos, pues se tendrían clusters, o sea, es decir, un bastidor que nos permitiría montar hasta 10 discos por clusters, ¿no? Ya dependerá de cómo los necesitamos organizar. Entonces, cada localidad o cada servidor tendrá su servicio, al menos un clúster, para poder montar hasta 10 discos, dependiendo de la configuración que podamos llevar a cabo. Teniendo estos números ya establecidos, ahora la pregunta sería, jóvenes, ¿cómo nos convendría organizar estos servidores y esta capacidad de almacenamiento para un comportamiento de aplicaciones DSS? Bien, ¿alguien que quiera levantar la mano? ¿Qué nos convendría hacer con esos 5 servidores y esos 25 discos y 5 clústeres que podríamos utilizar para cada servidor? Bueno, vamos a echar la ruletita y Juan Antonio Sánchez González, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Qué se le ocurre, Juan Antonio? ¿Qué podríamos hacer? Como buenos ingenieros, obviamente lo primero que tenemos que hacer es un esquema, un dibujo, ¿no? Para poder darnos una idea de cómo organizar esos recursos. Si tenemos 5 servidores, ¿cuántas localidades podríamos establecer como máximo? ¿5 a lo mucho? Sí, tendríamos 5 localizaciones diferentes para poder distribuir esos 5 recursos, ¿sí? Obviamente que va a depender también de la infraestructura de la empresa. Bueno, asumiendo el mejor de los casos que podríamos tener muchas sucursales o muchas áreas en la empresa donde podemos ubicar esos 5, ¿no? Sobre todo si está, obviamente, en muchos puntos sus áreas de trabajo. Bueno, y podríamos tener, obviamente, mínimo una localidad, ¿no? Donde pues, podríamos poner todos los racks, más bien en un rack
o en un gabinete todos los servidores, si así lo decidiéramos. Pero lo más importante es siempre ver el comportamiento de las aplicaciones. Y bueno, aquí, como estamos hablando de un comportamiento DSS, o sea, es para un almacén de datos, lo cual significa que cuando entran los procesos de esta aplicación, lo normal es que se tenga que leer prácticamente todas las tablas, sobre todo percepción, empleado y puesto. Entonces, partiendo de ese punto, necesitamos que al tener que procesarse prácticamente todas las tablas de manera completa por el tipo de exploración que llevan a cabo los procesos, pues todos los recursos que tengamos disponibles para una arquitectura de distribución se puedan utilizar. Si nos diéramos cuenta que en la mayoría de las aplicaciones que están utilizando estas tablas fuera directo, significa que los procesos se van realizando muy específicamente sobre pocos renglones. Por lo tanto, al tener que utilizar, o más bien las aplicaciones, al requerir utilizar toda la tabla en forma completa, pues entre más recursos sean, trabajando al mismo tiempo, las aplicaciones tendrán que disminuir su tiempo de respuesta. Por esta situación, nos conviene que esos 5 servidores trabajen en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, nos conviene separarlos para que al mismo tiempo puedan utilizar la tabla que desean procesar. En cambio, si el acceso fuera directo, pues sí nos convendría no tener que recorrer toda la tabla, solamente una sección, y eso sería una estrategia por expresión, donde para poder saltar una tabla dividida, nada más se accesaría el fragmento donde la información previamente ya está ubicada debido a una condición que va a dirigir a la aplicación específicamente hacia esa localidad donde sabe que va a encontrar la fila o las pocas filas que tiene que procesar. Bueno, entonces, al saber que tenemos que utilizar los 5 servidores, debido al comportamiento de que toda la tabla se tiene que procesar en su mayoría, pues nos conviene distribuir estos 5 servidores donde cada uno de ellos tenga su propia capacidad de almacenamiento. Y bueno, ahora para poder decidir la capacidad de almacenamiento, en otras palabras, nos conviene que haya 5 localidades para que entren a trabajar al mismo tiempo. Y por lo tanto, ahora tenemos que ver la capacidad de almacenamiento de cada una de estas 5 localidades. Y podríamos hacer una distribución lineal de la capacidad de almacenamiento, es decir, que cada servidor tenga la misma capacidad de almacenamiento, ya que la capacidad de almacenamiento lo único que nos va a servir es que la tabla se pueda ubicar en 5 lugares diferentes, porque de todas maneras se tiene que reconstruir cuando se tenga que procesar. Entonces, si tenemos 25 discos de 2 terabytes, esto significa que como capacidad de almacenamiento máxima en nuestra arquitectura de distribución tendríamos 50 terabytes. Ahora la limitante sería es cómo podemos agrupar esos 25 discos, porque nos está diciendo que cada clúster o máximo puede soportar 10 discos. Entonces, lo máximo que podríamos tener en cada localidad serían 20 terabytes.
Sin embargo, como estamos hablando de una distribución lineal, lo que haríamos sería dividir esos 25 discos entre 5, que son las localidades, y nos indicaría que 5 discos estarían en cada localidad para tener una capacidad de almacenamiento entonces de 10 terabytes. Con esto, ¿qué nos vamos a asegurar? Pues que haya la misma capacidad de almacenamiento en cada localidad, ¿sí? Entonces aquí, de manera inicial, estamos mostrando un esquema donde ya sabemos que vamos a poder dividir el proceso que demande cualquier aplicación entre 5 y viendo nuestra capacidad de almacenamiento, cada localidad tendría 5 discos, lo cual significaría que cada localidad tiene máximo capacidad para almacenar 10 terabytes. ¿Sí me explico, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, desarrollando nuestro primer esquema, tendríamos esto. 10 terabytes de almacenamiento en un esquema de 5 servidores, donde podríamos llamarle localidad o servidor, como ustedes quieran. Nos va a permitir procesar las tablas que requieren transacciones o consultas casi en forma paralela. Bien. Entonces, una vez teniendo definidos los recursos, ahora sí, ya podemos hablar de una estrategia de fragmentación, donde habíamos mencionado que para dividir una tabla, pues solamente tenemos 2 tipos de estrategias que nos permiten los servidores por expresión o fragmentación round robin, que es que cada localidad vaya teniendo fragmentos con el mismo número de filas. Aquí, ¿qué tipo de fragmentación nos conviene utilizar, jóvenes? Samuel de Jesús Valdés está por ahí. Sí, profe. ¿Qué estrategia utilizaría Samuel? ¿Round robin o por expresión? Sí me lo podría volver a repetir, es que se me perdió la conexión y tuve que activar los datos, profe. Sí. ¿Sí alcanzó a ver esta distribución para el problema que estamos analizando? Eso no lo alcancé a ver. Sí me lo podría... Sí, tenemos 5 servidores con 10 terabytes de capacidad de almacenamiento en base a los recursos que se tienen disponibles. Y tenemos también estas características de las aplicaciones. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿qué estrategia de fragmentación utilizaríamos? En este caso, para la tabla de percepciones, que estamos viendo que es la que tiene mayor demanda por las diferentes aplicaciones, y obviamente analizaríamos las demás tablas que están involucradas, pero específicamente para tablas percepción con estas características, ¿qué estrategia de fragmentación utilizaríamos? Utilizaría la round robin, ¿no? ¿Por qué la round robin? Pregunta.
Porque como dice, es la que más demanda tiene. Sí, es bueno, la tabla que tiene mayor demanda es la que obviamente de entrada vamos a fragmentar. Pero adicionalmente, aunque sea la de mayor demanda, su acceso es secuencial o directo. Entonces mi pregunta es ¿por qué está decidiendo utilizar round robin? Mm, A ver, alguien que quiera participar, que levante la manita, que nos diga por qué nos conviene utilizar a robin. A ver, adelante. Porque distribuye las filas de una manera más uniforme o algo así. Va por ahí, o sea, que obviamente round robin distribuye los fragmentos de una manera más uniforme, lo cual significa que van a ir conteniendo el mismo número de filas, obviamente en la medida de lo posible. Pero hay otra razón principal. A ver, está por ahí Jacqueline Barragán. Jacqueline, ¿está por ahí? Bueno, ya se desconectó. A ver, Carla Lisbeth Valdés, ¿está por ahí? Sí, profesor. A ver, Carla, ayúdenos. ¿Qué otra razón hay por la que nos conviene percepción fragmentarla por round robin? Mm, Para asegurar la información. Sí, pero esa no es la razón. Bien, vamos a recordar, jóvenes. Vamos a utilizar fragmentación porque el acceso preferente de la tabla percepciones es secuencial. Si el acceso preferente de la tabla de mayor demanda de estas aplicaciones fuera directa, nos convendría utilizar fragmentación por expresión. Pero aquí el manejador, a través de su monitor, nos dice que la mayoría de las aplicaciones la procesan de manera secuencial. Por lo tanto, nuestra estrategia de fragmentación sería round robin. Esa es la razón principal, jóvenes. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que establecer es en cuántos fragmentos vamos a dividir, obviamente, la tabla de percepciones. Pero antes hay una pregunta, ¿no? Si usted sugiere fragmentación por expresión, ¿qué columna usaría en la expresión? Obviamente que va a ser la división de la tabla. Obviamente que aquí vamos a poner que no aplica porque no estamos aplicando fragmentación por expresión. Entonces no aplica y por lo tanto la fragmentación de los índices tampoco aplica. Recordemos que cuando necesitamos fragmentación por expresión, necesitamos una columna que nos sirva para dirigir la fila hacia una de las 5 localidades que vamos a tener para procesar esta tabla. Bueno, ya como parte del análisis tendríamos que ver en la tabla percepción cuál nos conviene tomarla como base. Pudiera ser una sucursal, o sea, como las percepciones, si se tienen 5 sucursales donde están el personal que está trabajando en esa empresa, pues podríamos dividirla por sucursal y ya sabríamos que cada sucursal tiene su nómina individual, pero que toda la nómina pues está en una sola tabla, ¿no? O a lo mejor si son 5 ciudades, pues dividirla por ciudad también y tendríamos una división. ¿Para qué? Para que no tengamos que ir hacia una localidad donde sabemos que el manejador no va a encontrar la información. Bueno, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien, jóvenes. Pregunten ahora o callen el día del examen, a ver cómo les va, si no tienen dudas. Bueno, continuando entonces con nuestro ejemplo. Ya decidimos
establecer round robin por el comportamiento del acceso a la tabla. Ya vimos que la pregunta 2 no aplica porque no solamente aplica por una expresión y no nos conviene implementar los índices porque no estamos utilizando el acceso directo. Ahora viene la pregunta 5, ¿no? ¿Cuál sería la optimización, distribución óptima de los recursos? Pues ya lo mencionamos, ¿no? Nos conviene dividir los recursos de tal manera que se separen completamente y que cada localidad tenga una capacidad de almacenamiento lineal, ya que vamos a ubicar la tabla percepciones en 5 localizaciones físicas diferentes, pero que cada localización pues tiene la misma capacidad de almacenamiento. Y bueno, una vez que ubicamos la tabla percepción, tendríamos que ver las otras tablas que acompañan a percepciones para el procesamiento de la aplicación de nómina. Vamos a ver cómo se ubicarían en esta distribución de 5 localidades. Bien, entonces, una vez comprendido esto, pues estamos en condiciones, ahora sí, de indicar para la tabla percepciones en cuántos fragmentos. Pues si ya indicamos que la tabla percepciones requiere como crecimiento esperado 35 y tenemos de manera lineal 5, pues simplemente dividimos 35 entre los 5 servidores y esto nos da 7. Entonces la tabla percepciones estaría dividida por round robin en 5 fragmentos de 7 terabytes cada uno. Esa sería la primera respuesta en la pregunta 4. ¿Cuántos fragmentos sugiere y de qué tamaño? 5 fragmentos para la tabla percepciones de 7 terabytes. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora el detalle estaría en la tabla empleado, puesto departamento. Para eso también nos vamos a ubicar. Empleado, para poder utilizarse, pues requiere un espacio planeado de 8. Y departamento y puesto de 2 y departamento de 1. Al tener la tabla percepciones 7 terabytes ocupados en cada localidad, solamente tenemos disponibles 3 terabytes para las demás tablas empleado puesto y departamento. Por lo que ahora el número de fragmentos de empleado puesto y departamento va a depender sobre todo de la capacidad de almacenamiento restante de cada localidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer ahora es una distribución de la siguiente manera. Sabiendo que ya percepciones se va a dividir en 5 de 7 terabytes, al tener empleado, ¿sí?, una capacidad esperada de crecimiento de, habíamos mencionado, empleado de 8. ¿Sí? Ok. Entonces necesitamos empleado de 8. Necesitaríamos cubrir para empleado al menos de fragmentos. Entonces, teniendo 3 de sobra, empleado, su primer fragmento sería de 3, su segundo fragmento sería de 3 y su tercer fragmento sería de 2 terabytes.
Entonces, empleado tendría 3 fragmentos, 2 de 3 y 1 de 2 terabytes para alcanzar el crecimiento planeado de 8 terabytes. Y esto se debe, obviamente, a que ya al tener un límite con respecto a la capacidad de almacenamiento de cada localidad, es la única forma en que la tabla de empleados se pudiera dividir. ¿Sí me explico, jóvenes? Bien. Y bueno, viendo el comportamiento de empleado, vemos que en una de las consultas o transacciones se accesa de manera directa, ¿sí? Por lo cual, aquí pudiéramos, si nos permite una columna, hacer una separación para poder discriminar esto. Y si no, lo podríamos fragmentar también en round robin para que el crecimiento esperado sea similar, ¿sí?, en cada uno de estos. Aquí la única variante es la capacidad de almacenamiento. Entonces, si decidiéramos utilizar round robin para empleado, bueno, primero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, para poder responder a esta primera pregunta. O sea, ya vimos que no hay problema con respecto a la tabla percepciones. Ahora, la tabla empleado es la que vamos a analizar cómo nos conviene hacer esta fragmentación por round robin o por expresión. Entonces, vean ustedes, esta tabla empleado puede tener dos respuestas diferentes, ya que el empleado en donde más se usa es en una transacción, un procesamiento que su acceso es directo, ¿sí? Por lo tanto, como va acompañado de la tabla de percepción, pues la tabla de percepción también va a establecer un comportamiento ya round robin, es decir, que todos los recursos se utilicen de manera preferentemente en paralelo. Entonces aquí tenemos dos respuestas. Podemos dividir la tabla empleado también para que sea un comportamiento lineal en cuanto a su crecimiento, que puede ser que entonces la tabla empleado la podríamos dividir en 4 y cada fragmento sea de 2 terabytes, lo cual lo podemos hacer aquí. Decidimos que empleado crezca de manera lineal, porque son 8 su crecimiento esperado. Tendríamos cuatro fragmentos de 2 terabytes y ya alcanzamos su crecimiento esperado. Y entonces aquí la respuesta podría ser 4 fragmentos de 2 del servidor del 1 al 4. Y obviamente
es round robin. Y aquí es lineal, sería round robin. Bien, jóvenes. Y este sería el fragmento 4 de empleado. Está por ahí María Victoria León. Sí, A ver, ¿tiene alguna duda con respecto a por qué dividimos así la tabla empleado? Aquí lo dividimos así por nuestra capacidad de almacenamiento que se está teniendo disponible, ¿no? Aquí ya tenemos 9 gigabytes, 9, 9 y 9. ¿Sí está claro? ¿podría repetirlo? Que si está claro por qué dividimos la tabla empleado en 4 fragmentos. Ah, sí. Entonces, resumiendo, está dividido en 4 fragmentos porque nuestra capacidad de almacenamiento esperada es de 8 terabytes y sería la única manera de que empleado pueda crecer hasta 8 terabytes, independientemente que su método principal de acceso, al menos en lo que el monitor nos está indicando en este momento, para empleado, el acceso es directo. Pudiéramos hacer el cambio hacia expresión y si lo hacemos tendríamos que decidir bajo qué columna sería la separación ahora, ya sea de estos 4 fragmentos o inclusive los fragmentos cuando es por expresión, ya mencionamos que pueden crecer de manera diferente. Entonces, pudiera ser que la tabla empleado tuviera menos de 4, 2 fragmentos o 3, pero viendo la capacidad que tenemos de procesamiento, lo único que podríamos hacer es máximo dividir la tabla empleado en 3 fragmentos por la capacidad que tenemos disponibles. Es decir, pudiéramos hacer por round robin lo siguiente. Vamos a quitar fragmentación por expresión, por round robin, y pudiéramos indicar ahora que 2 fragmentos de 3 y 1 de 2. Entonces, en total, el crecimiento sería de 8. Aquí el único detalle es que ya no, al no ser los fragmentos del mismo tamaño, forzosamente tendríamos que hacerlo por expresión. ¿Sí? Y entonces nuestra arquitectura cambiaría, indicando que serían 2 fragmentos de 3, del 1 al 2, servidores del 1 al 2, y un fragmento de 2 terabytes en el servidor 3. Y aquí sí tendríamos que indicar la columna, entonces por la columna podría ser sucursal, si estamos hablando de 3 sucursales, o si hay nada más 3 departamentos, ¿no? Y bueno, ¿a qué departamento está asociado el empleado? Obviamente aquí estamos partiendo de una suposición que estos 3 fragmentos se van a poder separar
debido a que no son del mismo tamaño por expresión y que no importa ya que cada fragmento tenga diferente tamaño, lo que va a dirigir la separación de la fila es la columna asociada al empleado, ya sea al departamento que pertenezca o puede ser también a sucursal, si hay 3 sucursales. Entonces, esa sería una respuesta válida también, ya que sería la única manera en que podríamos almacenar la tabla empleado de acuerdo a la capacidad que tenemos hasta el momento. Bien. Está por ahí Héctor Ulises Andrade. Héctor Ulises. Sí. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a este segundo criterio que establecimos para la tabla empleado? Es decir, aparte de round robin, también lo podemos hacer por expresión. Obviamente, si tenemos las condiciones de saber cómo podemos hacer que estos 3 fragmentos crezcan con diferente tamaño, que sería sobre la base de una columna. ¿Alguna pregunta, Héctor? Pues no, solo en la asignación a qué servidor va es por algún criterio en específico o eso se determina de otra forma. Sí, ¿a qué servidor va? Pues va a depender de cómo vamos a ir acomodando todas las tablas. Aquí estamos asumiendo que al tener ya 7 apartados en cada servidor por la tabla percepción, estamos partiendo ahora de la segunda tabla de mayor capacidad que requiere para almacenarse, que sería empleado. Después de percepciones, empleado es la de mayor crecimiento, entonces necesitamos tener 8 terabytes. Y entonces por eso es que estamos utilizándola, ¿no? Podemos decidir que esos 8, de acuerdo a lo que tenemos en ese momento y considerando las siguientes tablas, cómo podrían acomodarse. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos una distribución de expresión donde tenemos 8, es decir, la localidad 1 nada más puede tener estas 2 tablas porque ya agota su capacidad de 10 terabytes. Al tener 7 y 3 son 10, igual la segunda localidad al tener 7 y 3 son 10, y la tercera al tener 7 y 2 son 9, todavía nos queda 1 terabyte. Entonces ahora lo que podemos ver es las tablas que nos faltan, ¿no? ¿Qué tablas nos faltan? Nos falta puesto y nos falta departamento. Entonces aquí podemos hacer que puesto nos vamos a dar cuenta que puesto, pues pueden suceder 2 cosas, ¿no? También puesto requiere forzosamente 2 terabytes. Y podemos decidir lo siguiente. Poner puesto en una sola tabla de las que en una sola localidad. En este caso, ya habiendo apartado espacio para percepción y empleado, puesto en la siguiente tabla que requiere más capacidad de almacenamiento, que son 2. Podemos decidir ponerla en la localidad 4 sin fragmentarla, o podemos decidir ponerla en 2 localidades, separándola en una capacidad de fragmento de 1 terabyte para su división. Este criterio de poner todo en una sola tabla o poner en 2 tablas diferentes, ¿de qué va a depender?
así como hemos analizado la tabla percepciones y la tabla empleado en cuanto a las aplicaciones, cómo la accesan, pues sería nuestra base para poder decidir si puesto nos conviene ponerla en 2 fragmentos o una sola tabla en una sola localidad, sabiendo que las aplicaciones nada más tendrían que dirigirse a esa sola localidad en caso de que no se decida fragmentar. Entonces nos vamos otra vez a la tablita base y vemos que para la tabla puesto, su acceso preferente secuencial en el query 5, su acceso es preferentemente secuencial en el query 7. Entonces, como conclusión, las aplicaciones utilizan a la tabla puesto preferentemente como acceso secuencial. Entonces, ¿qué estrategia de acceso nos conviene utilizar cuando una tabla es accesada de manera secuencial? A ver, José Eduardo Martínez, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Qué estrategia nos conviene de fragmentación utilizar cuando una tabla es accesada preferentemente en forma secuencial? Es round robin. Es correcto, ya lo habíamos mencionado. Cuando es secuencial, nos conviene utilizar el acceso round robin, ¿sí? Entonces, aquí sí es conveniente lo que estamos haciendo. Como sabemos que la vamos a dividir en round robin, los 2 fragmentos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, puesto 1 sería de 1 terabyte y puestos 2 sería otro terabyte. En total tenemos los 2 terabytes que requiere de capacidad de almacenamiento. Y nuestra respuesta sería, bueno, puestos serían 2 fragmentos de 1 terabyte en el servidor 4 y 5, que son los que tendríamos disponibles, ¿sí?, hasta este momento con menos capacidad de almacenamiento, porque aquí todavía no habíamos decidido poner nada, ¿no? Finalmente, vemos la tabla departamento, que es la más pequeñita de todas, y nos dice que solamente tiene 1 terabyte. En este caso, la tabla departamento, pues, también es accesada preferentemente de manera secuencial. Y bueno, tenemos aquí... Profe, disculpe, Sí. creo que dejó de compartir el documento. Yo ya no lo veo. A ver, ok. Ok, ya lo muestro de nuevo. Entonces, bueno, habíamos comentado, ¿no?, lo siguiente, que puesto la vamos a dividir en round robin, por lo tanto vamos a tener 2 fragmentos de 1 terabyte. ¿Para qué? Para que al menos 2 recursos trabajen en forma paralela cuando se requiera procesar la tabla puesto. ¿Hasta ahí no hay dudas, jóvenes? Y esto lo vimos, bueno, tal vez no lo mostré, pero aquí lo tenemos, ¿no? Puesto en el query 5 se está utilizando de manera secuencial y puesto en el query 7 se utiliza de manera secuencial. Entonces, en las aplicaciones el acceso es vía secuencial preferentemente, por eso decidimos fragmentarla por round robin. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y bueno, la base sigue siendo qué tanto tenemos disponibles. Entonces, ya habíamos mencionado que empleado sí la vamos a dividir en expresión. ¿Por qué? Porque empleado, su acceso preferente es directo. Y entonces, al ser directo, pues nos conviene dirigir la aplicación
hacia la localidad donde va a encontrar por una columna esa información. Y bueno, aquí decidimos empleado en 3 fragmentos, 2 de 3 y 1 de 2. Y la columna, habíamos mencionado que puede ser el departamento que pertenezca al empleado o la sucursal. Esto ubicará a la localidad donde va a encontrar información para ese empleado. Después puesto ya decidimos que es secuencial. Ahora, nada más aclarando, si aquí decidimos ya empleado hacer así de 3, 3 y 2, es obvio que ya localidad 1 y localidad 2 para las siguientes tablas ya no pueden ser utilizados, ya están saturados, pero puesto aún podríamos haber decidido dividirlo en 3 fragmentos, pero bueno, ya no de 1. Sería más o menos de dividir 2 terabytes entre 3 y nos daría como 66 gigabytes y fracción. Entonces, podemos inclusive dividirlo entre 3, pero la configuración esperada para el fragmento pues tendría que ser una división entre 3. Y bueno, si lo hacemos entre 2, al menos tenemos 2 localidades trabajando. Pues ya para no hacerlo tan complejo ni sofisticado, pues con 2 es suficiente. Y finalmente la tabla departamento, que solamente necesita 1 terabyte. Tenemos 2 opciones. Dejarla sin fragmentar, porque sabemos que está en una sola localidad, donde siempre va a encontrar esa tabla. El acceso va a ser preferentemente secuencial. Al ser pequeñita y ser la tabla de menor crecimiento de todas, prácticamente no nos va a pegar. Pero como su acceso preferente es secuencial, también en las tablas, perdón, departamento es secuencial en el único proceso donde se requiere, que es en el 5, pues también podríamos decidir inclusive fragmentarla por round robin con 2 fragmentos de medio terabytes, es decir, poner uno en cada localidad 4 y 5 para que al menos 2 recursos se utilicen. O dejarla como tenemos ahorita en 1. Ahora, ¿por qué les comento esto de las demás tablas, no? ¿Por qué se necesitan ser divididas? Aquí regresemos a la base del problema. La base principal de que las aplicaciones sean lentas es porque la tabla percepción es la que más se utiliza. Y por lo que vemos, departamento es mínimo su participación, porque nada más es un filtro, realmente no está participando. Y la tabla empleado sí está participando, pero también es mínimo su participación. Entonces, esta respuesta también sería válida. Departamento no hay necesidad de fragmentarla. Y si lo decidimos hacer, tendría que ser round robin. Bien, jóvenes, entonces, discúlpenme por haberme extendido un poco. Tengo aquí la grabación y nos vemos el día de mañana.